Fuera de cámara, Domingo Bautista suele ser conservador y bajo perfil, muy diferente a la forma dinámica y extrovertida que estamos acostumbrados a ver. Empezó como periodista en los medios de comunicación y años después pasa al área de la animación de televisión, donde nos confiesa que la batalla para ganarse el cariño del público con el que hoy cuenta fue difícil porque había muchos colegas que, al igual que él, desempeñaban una excelente labor en los medios de comunicación. Domingo Bautista es nuestro protagonista de esta semana. ¡Hey, Kirsis! ¡Qué placer! Gracias, igual. Para nosotros es un honor que usted nos abra la puerta de su hogar. Bienvenida, bienvenida. Me honra muchísimo. Me siento muy contento de que esté por aquí. Amén. Y que podamos pues hablar un poquito, ¿no? A propósito de todas estas andanzas en el mundo de la comunicación. Para nosotros es un honor porque nos está recibiendo no solo un presentador de televisión, sino también un actor de primera. ¿Usted pensó que iba a hacer cine? No, nunca tuvo en mí eso, pero Alfonso Rodríguez me llamó para una de sus películas, Feo de día y Lindo de noche. Sí. Y ahí participamos por primera vez. Y después de eso Hubieron dos películas más que participé también, muy interesantes, con papeles no estelares, pero estuvimos ahí. ¿Y le gustaría seguir haciendo cine? Sí, es interesante. Bueno, bienvenida aquí a mi casa, bienvenida. Gracias. ¿Qué tiempo tiene viviendo aquí? 20 años. Wow. 20 años. Domingo Bautista, gracias por recibirnos. Bueno, yo contento y feliz, Kirsi, de recibirte, y qué bueno que tengamos la oportunidad de conversar un poco y quizás conocer algunas cosas que la gente normalmente no está informada de Por uno. ejemplo, siempre lo vemos con esa dinámica, así, con ese ánimo frente a cámara. Correcto, sí. ¿Y detrás de cámara cómo es? Totalmente diferente. Yo proyecto una imagen, proyecto un temperamento que en mi manejo personal fuera de cámara, yo soy todo lo contrario. Yo soy un tipo muy en mi puesto. Yo soy una persona hasta cierto punto un poco conservador, no me gusta mucho la estelaridad, me manejo un poquito bajo perfil, pero cuando estoy frente a una cámara de televisión, porque entiendo que ese es mi oficio, que ese es mi trabajo, doy rienda suelta a todo eso. Me transformo, así es. 40 años en los medios de comunicación, ¿cómo inició? Bueno, yo ya mediado, diríamos, ¿no?, de los años 70, comencé mi conexión con los medios de comunicación y me desarrollé como la primera etapa como reportero periodístico. Trabajé en emisoras como HIJB, Radio Clarín, La Voz del Trópico. Ahí hice un trabajo como reportero radial, lo que es normal, ¿no?, cubriendo fuentes noticiosas como la policía, la feria y todas esas instituciones del Estado que generalmente generan noticias. Eso fue mi primera fase, si se quiere, ¿no?, con los medios de comunicación. ¿Pero por qué? ¿Usted estudió periodismo? Yo estudié periodismo a nivel técnico, estudié en el Instituto Dominicano de Periodismo del doctor Salvador Pitaluga, a nivel técnico, por supuesto, y llevaba dentro de mí esa inquietud de la comunicación, del periodismo, que en esa época era un periodismo muy combativo, si se quiere, ¿no? Habían situaciones políticas y sociales muy, yo diría que extremas para la época, ¿no? Y entonces eso mismo a mí me llamaba la atención, de que yo decía, por ejemplo, yo quiero estar donde hay un rebú, como cubriendo esas informaciones. Y en siendo confrontación que se daba entre la policía, estudiantes y esas cosas, ahí yo estaba. Recuerdo la Universidad Autónoma de Santo Domingo, era un escenario de mucha confrontación. Los liceos públicos, específicamente el Liceo Juan Pablo Duarte, que está en la avenida Duarte, ahí se armaba un rebú todos los días. Y ese tipo de situación. Entonces, fueron mis primeros pasos en los medios de la comunicación, como reportero periodístico, como reportero radial. ¿Cuándo decide dar el paso de hacer el trabajo que realiza hoy? Oye, ¿qué se dio? Luego de ese trabajo mío de reportero periodístico, ¿no? Sí. Yo tuve el privilegio de conocer a un gran artista dominicano que iniciaba para la época su carrera, si se quiere, ¿no? Estoy hablando del maestro Wilfrido Vargas.
Wilfrido tuvo referencia de mis andanzas, ¿no? Y de mi vinculación con la radio, con el periodismo. Y un día se me acercó y me dice, mira, tengo estas referencias de ti, yo quiero que tú colabores con mi proyecto, que era su orquesta, que apenas comenzaba, para que me haga las relaciones públicas, colabore conmigo con la promoción. Como tú estás vinculado a eso de la radio, de los periodistas, yo creo que tú puedes aportar mucho a nosotros. Entonces ahí es que me sumo al equipo de trabajo, en términos promocionales, ¿no?, de la orquesta de Wilfrido Vargas. Y aquello en su momento también fue muy exitoso, muy espectacular, porque si bien eran revolucionarios, ¿no?, y muy vanguardistas las creaciones musicales de Wilfrido Vargas, el trabajo que nosotros le hacíamos también era muy espectacular, con presencia en los medios, en la radio, en los periódicos, y se dio una buena combinación entre nosotros, en términos profesionales. Luego el maestro Wilfrido Vargas comienza a andar el mundo, y yo pues busco otras alternativas de proyectos, y ahí es que comienzo ya a tener contacto con la televisión. Estaríamos hablando del año 1980. Trabajé, el primer proyecto así formal, se llamaba el Super Show del 7, que fue un proyecto que tenían Cecilia García, el maestro Rafael Solano y Mac Cordero en el Canal 7, en los años 80. Luego de ahí vieron otros proyectos, hasta que en el año 86 yo llego ya de manera profesional a TV13, Canal 13, La Gran Sensación, con el proyecto Radio TV. Y aquello también fue tremendo. Ahí también desarrollamos un segundo proyecto que se llamó Super Éxito, que era un proyecto televisivo de videoclip. Y el elemento novedoso de la época era que presentábamos a los locutores de las radios en el programa de televisión. Y eso despertaba mucha curiosidad de la gente, porque la gente conocía a los locutores por la voz, pero no le conocía su rostro. Y eso fue muy importante. Ahí estuvimos del 86 hasta el 90, esos 4 años, haciendo esos proyectos en el Canal 13. El señor Adriano Rodríguez, para la época, quizás el más importante empresario del negocio de la televisión, me conquista y me lleva a Colorvisión y me entrega las tardes completas de Colorvisión. Los 2 programas que hicimos, Super Tarde, que era un concepto de música, orquestas, animación, y la Super Revista, que era el magazine, si se quiere, ¿no? Ya el Domingo Bautista, entrevistador, haciendo opinión, reportaje. Yo diría que era el Domingo Bautista periodista. Entonces eso también pues fue muy exitoso. La Super Tarde marcó una época. Esos proyectos duraron casi 25 años de forma persistente, sistemática. Y esa es como la cronología, diría yo, ¿no?, de lo que ha sido mis andanzas en esto de los medios de comunicación. Fue difícil entrar a los medios, porque usted lo cuenta de esa manera, pero sí, para muchas personas entrar a los medios es difícil. Mira, en esa época era muy cerrado el círculo. No habían tantos medios como lo hay hoy. Y no solo yo, sino la generación que yo representé, le fue muy difícil, porque no era fácil entrar. En mí se dieron una serie de circunstancias que me favorecieron para llegar, pero luego de ahí tú tenías que demostrar la capacidad, la calidad, la profesionalidad, y más que eso diría yo la permanencia también. Entonces, de una u otra forma, pues, triunfamos ante ese desafío, nos pudimos mantener, e incluso de una u otra forma creamos algún código muy distinto a lo que se hacía en esa época, ¿no? Teníamos ese rigor poético, intelectual de un don Jackie Núñez del Risco. Teníamos esa inmensidad de figuras como don Freddy Verasgoico y otros tantos profesionales más, que ganar espacio con ese punto de referencia no era fácil, ¿no? Porque siempre había un elemento de comparación. Sin embargo, pues la gente aceptó la forma que nosotros presentamos como credencial de comunicación. Y eso nos permitió, pues, estar por tantos años y aún permanecer, ¿no?,
en los medios de comunicación. ¿Cuándo comienza a definir, a armar la figura que es hoy? Mira, yo siempre he dicho que cuando llegué a la televisión de forma inconsciente, porque no lo hice conscientemente, al yo venir de esa labor promocional y tener un contacto muy directo con los animadores radiales de la época, de una u otra forma, yo presenté el credencial, que no era usual, de hacer animación, o mejor dicho, subir el tono en televisión, como se hacía en la radio. Pero eso yo no lo hice conscientemente. Eso salió. Y eso de una u otra forma también creó algunos cuestionamientos, algunos señalamientos, e incluso para descalificarme se utilizaron palabras un poquito hirientes, el cherchoso, como que yo había roto con los esquemas, ¿no?, de formalidad, de rigidez, que eran los patrones que se usaban, ¿no? Entonces eso yo entiendo que se dio por eso, pero de forma inconsciente. Yo llegué a la televisión a animar como si tuviera una emisora de radio, y ese no era el patrón de la época. A eso se le sumó el vestuario muy estrambótico, ¿no? Muy que rompió. Pero eso fue recomendado por alguien, mira, fue una elección. Yo tengo la tesis que los fenómenos son una serie de circunstancias que se dan de forma inconsciente. Si tú lo programas, entiendo yo, no se dan. Las cosas van como saliendo por sí mismas. Subir el tono para animar, unos colores estrambóticos, bailando un animador en un escenario o intentando bailar, una serie de expresiones que para la época fueron muy emblemáticas, ¿no? Hay o no hay, está o no está, ese tipo de lenguaje como tan llano, ¿no?, tan común, fue lo que hizo la conexión con el público. ¿De dónde es Domingo Bautista y qué recuerda de su infancia? Bueno, nada, Domingo Bautista, yo nací en la capital, pero a los 8 años me fui a vivir con mi padre a Moca, a un campo llamado La Rosa Hincha, en Moca. Y nada, ahí estuve con mi padre en los quehaceres, ¿no?, del campo, ¿no?, bregando con vacas, con puercos, con los plátanos, con la finca y esas cosas. Pero siempre en mí estaba eso de la... Yo recuerdo que yo veía mucho las noticias allá y las escuchaba, los programas, yo le daba como seguimiento, porque estaba en mí interiormente esa vena, ¿no?, esa inquietud, y la vida me colocó en esto. ¿Y su madre qué recuerda de eso? No, doña Providencia, una mujer, laboriosa, una mujer de un ímpetu. Yo diría que mi mamá fue para la época, ¿no?, una gran emprendedora, ¿no?, una mujer dinámica, activa, desarrollando proyectos interesantes en términos empresariales. Es decir que tuve esa atmósfera, ¿no?, en mi entorno familiar, de mucha pujanza, ¿no?, de mucha dinámica, de iniciar proyectos siempre ambiciosos. Bueno, la última fue la que yo participé, Feo de día y lindo de noche. Yo soy merenguero hasta la tambora. Conciertos de música populares, sí, me gustan, voy. Donde está el merengue, donde está la salsa, ahí estoy yo. El último concierto que estuve participando fue en el de Pochi Familia, el reencuentro de los cocotuces. El campo. Cuando llego al campo me reencuentro como con mi naturaleza, con mi hábitat. Un locrio de salami con plátano maduro en mi habitación. ¿Hay o no hay? Es difícil estar en televisión, hacer esto de proyectos, o sea, que usted ha desarrollado, esta labor que usted ha desarrollado durante 40 años.
Mira, no, todo es el entusiasmo, todo es las metas, el objetivo, la necesidad que tú llevas interiormente y te coloca en ese desafío, ¿no? Yo creo que he vivido unas etapas lindísimas, ¿no? Porque cada etapa tiene sus atractivos, tiene sus cosas interesantes. Ya en esta etapa un poquito más conservador, un poquito más maduro, pero yo me atrevo a decir que yo era como un caballo, así, con esa energía y esa actitud, y llevándome el mundo por delante, indetenible, pero son los procesos normales, ¿no? Ya la visión hoy es un poquito más conservadora, ¿no? Un poquito más de prudencia, un poquito más sereno, ¿no? Más suave, porque uno va viendo la vida totalmente diferente, según pasan los años. Claro. Sí. ¿De niño siempre soñó con ser presentador de televisión? No, yo era mi vocación interior. Yo digo que yo soy intrínsecamente, lo que yo tengo adentro es un periodista. Sí. Yo siento la comunicación periodística. Y más esa comunicación periodística que yo viví de los años 70, que había que tener. Hoy no, y el periodismo es, si se quiere, rosa. Pero en esos años, que todo el mundo conoce, ¿no? La década de los años 70, los 12 años de Balaguer, donde hubo mucha represión, donde había una tensión política permanente en el país, donde habían exiliados, presos políticos. Ese era el escenario, ¿no? De mucha carga. Y entonces, pues, uno se desarrolló bajo ese marco. Y definitivamente eso te marcó a uno. Hoy las cosas son diferentes, hoy hay que admitir, hay una democracia plena, quieras o no. Hoy tenemos, por ejemplo, que aquí hay 300 o más emisoras de radio en el país. Aquí hay más de 100 canales de televisión locales, ¿no? Nuestros. Más de 100 canales de televisión donde cada quien se expresa y dice lo que quiere y dice lo que siente. Yo viví la época donde a un doctor Peña Gómez se le impidió al líder más importante de este país, en ese momento, hablar por los medios de comunicación. ¿Tú entiendes? Igual que a Pablo Rafael Casimiro Castro, otro dirigente destacado de la época, donde las manifestaciones de protesta era a bombazo y a macanazo que se enfrentaban. Yo vengo de ese periodismo, de esa labor reporteril, que a mí me marcó mucho. Un hecho que lo marcó. Mira, lo que pasa es que hoy las cosas, como se dice, hoy nada es nada, ¿no? Porque los tiempos han cambiado. Hay un exceso de apertura, ¿eh? Pero imagínate que en un momento dado tú estés en una liga menor, ya hablando con alguna metáfora deportiva, y te llamen, ¿no?, a grandes ligas. Conmigo se dio ese fenómeno. Cuando yo llegué a Colorvisión estaba concentrado, ¿no?, el mejor talento de la época. Don Freddy Veragoico, Jackie Núñez del Rico, Nuria Piera, El Show del Mediodía, doña Milady de Cabral. Imagínate lo que marca a cualquier persona y profesional entrar en una liga así, que tú tienes el desafío, que tienes el reto. Un gran desafío. Y creo que ese ha sido uno de los puntos que a mí más me marcó, haber asumido ese reto en ese momento y de haber salido triunfante, claro, si se quiere, ¿no? Creo yo. Y usted se preguntaba, ¿y cómo yo lo voy a hacer? ¿Cómo lo sé? Porque hay que ubicarse en el contexto de la época, ¿no? Estamos hablando casi 30 años atrás. Porque hoy no, ya nada. Repito el concepto, nada es nada hoy. Sí. Era en ese momento. ¿Ha vivido como ha querido? Sí, yo soy un hombre feliz en términos personales, en términos humanos. Yo no soy hombre de grandes pretensiones. Yo soy un hombre muy satisfecho con lo que tengo, con lo que he logrado. Me siento bien, una buena familia, amigos. Vivo mi vida con mucha autenticidad. No soy hombre de pose. No me gusta el estrellato, el artitaje, esa cosa. Yo me manejo como un tipo muy común y corriente. Y cuando sale a la calle, porque ya usted es una persona la gente me percibe, ya, no, el mismo tipo. Yo soy un tipo normal, común y corriente. Y no se paran a saludar. No, y que uno siente la efusividad de la gente, y eso es bueno. Pero que hay personas, y más del medio nuestro,
que muchas veces, pues, cuando logran la notoriedad o la trascendencia, pues, asumen otro tipo de comportamiento, ¿no? Y de actitudes. Yo no, yo soy un tipo muy normal, llano, corriente, común. A mí esto no me ha afectado. Como hay personas que cambian su personalidad Personalidad, después sí, sí. de... Usted Sí, se sí. mantiene a sí mismo tan sencillo Bueno, como se ve. El mejor testigo de eso es el mismo público, que me ve actuar y ser. Un tipo normal y llano. Al contrario, en el momento ese de estelaridad, yo vivía en una lucha constante para no dejarme arropar de lo que es mi autenticidad. ¿Y en algún momento sintió, o sea, como que se salía de esa No, forma no, de yo ser? siempre tuve control de mí, siempre tuve control de mí, no. Siempre el mismo, llano, auténtico, espontáneo, sin pose, sin altitaje, nada de esas cosas. Algo que dejó de hacer, que la televisión ya no le permitía. Bueno, nada, el negocio cambió, el negocio cambió. Yo llegué a una buena etapa al negocio, permanecí mucho tiempo en ella, cuando era fructífera y el esfuerzo no era como el que hay que hacer hoy. Y entonces son procesos que se han dado y que yo he vivido también. Yo me siento que profesionalmente realizado, satisfecho, no siento frustración, no. A esta altura de su vida, ¿qué le falta por hacer? Todavía, No, yo no tengo desafío ya. No, de verdad que sí. No. Ninguno. Ningún desafío. Ya yo estoy en una actitud que sea la vida la que decida qué va a hacer conmigo. Tengo la satisfacción, ¿no?, de que la dignidad está cubierta, como yo digo, ¿no? Y cuando la dignidad está cubierta, ya las cosas no pueden uno crear y vivir en ese desafío permanente y ese reto y esas cosas. Es mi visión, así yo pienso y así he actuado, ¿no? Entonces, por eso tengo una actitud de trabajo, porque el hombre no puede dejar de trabajar. Lo necesita hasta por el asunto ocupacional. Pero ya esos grandes retos, esos desafíos, yo creo que lo hice todo. Yo lo hice todo en mi plano, ¿no? Entonces yo no tengo retos ya y desafíos. Llevar una vida tranquila, aportar desde lo que hago, pero sin mayores pretensiones, sin mayores pretensiones. ¿Qué piensa de la muerte? ¿De? La muerte. La muerte, no, del proceso natural. Hay unos códigos humanos, culturales, que nos crean dolor, pesar, tristeza, pero hay que admitir que es el proceso de la vida, es el proceso de la vida. Una figura que haya partido de este mundo y que lo haya marcado. Mucha gente, he tenido gente que se han ido, que ha sido muy contundente para mí su partida. Por ejemplo, ¿no?, mi madre, doña Providencia, porque ahora es que yo tomo hasta más conciencia de lo que ella representó como ejemplo, como mujer, como madre, como soporte, como apoyo moral. Figuras, la ida de don Freddy Baragoico, la partida de Corporán de los Santos. Tuve un amigo que me dio una protección siempre moral y material. Mi hermano, el empresario Francis Maya, su partida a mí me marcó también. Y mucha gente que uno valoriza, que uno toma en cuenta sus valores, sus condiciones humanas, sus éxitos, sus logros, que de una u otra forma han influenciado en uno. Gracias, Domingo Bautista, por recibirnos en su hogar y compartir con nosotros su historia profesional y personal. Yo feliz de recibirte, augurarte, eres una niña apenas, tiene un mundo por delante, que siga creciendo, que siga desarrollándote. Amén. Sí. Así llegamos al final de este espacio, nos vemos el próximo domingo.